Bueno, pues damos lugar a la tercera y última intervención de esta primera parte de la mesa número 1, con la presentación de Óscar Flores Flores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con el título El Ateneo de la Juventud y la revaloración del arte virreinal en México. Adelante. Gracias. Buenos días. En 1941, Octavio Paz afirmaba: la obra de Vasconcelos es la única entre las de sus contemporáneos que tiene ambición de grandeza y monumentalidad. Sin duda, es difícil respaldar esta aseveración si se consideran los nombres de otros miembros destacados del Ateneo de la Juventud, como Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y particularmente Alfonso Reyes, cuyo legado intelectual es un referente obligado en la cultura de nuestro país. Si se busca un elemento que vincule el pensamiento de estos personajes, sería su interés por la cultura grecolatina, lo cual influyó en la conformación de un sustrato ideológico común. En un periodo en el cual el fortalecimiento de la cultura era una prioridad, no es casual que Reyes o Vasconcelos se abocaran a la tarea de estudiar y difundir el conocimiento de los clásicos para contribuir al desarrollo intelectual del pueblo mexicano. El interés de estos autores en la cultura clásica no era excepcional, pero sí representativo del sistema de vigencias de toda una generación, en donde destacan Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, Luis Castillo Ledón, Jesús de Acevedo, Manuel Toussaint, Federico E. Mariscal y Saturnino Herrán. Si se toma en consideración que todos ellos no solo formaron parte de la Sociedad de Conferencias, de la Universidad Popular y del Ateneo de la Juventud, sino que la mayoría eran coetáneos, se podrá comprender que su formación académica y sus alcances intelectuales les hizo partícipes de una serie de valores culturales y de convicciones comunes producto del contexto histórico en el que vivieron. Acorde con ello, durante los primeros años de la fundación del Ateneo, sus miembros se interesaron por organizar reuniones privadas destinadas a la lectura de los clásicos, como la que se llevó a cabo en el taller del arquitecto Jesús de Acevedo, destinada a la lectura de El Banquete de Platón, o la velada celebrada el 25 de diciembre de 1908 en una aristocrática casona perteneciente a la familia Reyes para celebrar el nacimiento de Dionisio. Pero también hubo algunos eventos públicos como las conferencias realizadas de marzo a junio de 1907 en el Casino de Santa María, que estuvieron dedicadas a Eugene Carrier, Nietzsche, José María Gabriel y Galán, Edgar Allan Poe, Rubén Valenti y la arquitectura mexicana contemporánea. También fueron importantes las efectuadas en el Conservatorio Nacional entre abril y junio de 1908, que estuvieron dedicadas a Max Steiner, Gabriel D'Annunzio, Chopin y José María de Pereda. Como se puede apreciar, los intereses de esta generación de jóvenes eran muy ambiciosa, pues además de los temas clásicos y los autores ya mencionados, en estas tertulias se discutían las obras de Kant, Hegel, Ruskin, Schopenhauer, Schiller, Mallarmé, Verlaine, James, Pater, Croce, Bergson y John Dewey. Así, el estudio de la literatura y la filosofía por parte de los ateneístas sentó las bases para el desarrollo de un pensamiento teórico y estético que les permitió vincularse con otras áreas del conocimiento, particularmente con las artes y la historia. Acorde con ello, las ideas estéticas de Winckelmann, Lessing y Burckhardt, y especialmente las de Taine, Nietzsche y Böcklin, no les fueron ajenas. El hecho de que los intelectuales mexicanos compartieran el pensamiento de estos autores fue de gran trascendencia en la revaloración de la época virreinal y sus manifestaciones artísticas, sobre todo si se considera que justamente en esos años se iniciaba en Europa la revaloración del gótico y del barroco como estilos artísticos y, en el caso de este último, como época histórica. También es significativo que en los trabajos mencionados el estudio del mundo clásico ocupó un lugar destacado, no solo como paradigma cultural, sino como marco referencial para poder analizar procesos de continuidad y ruptura que podrían explicar los problemas de interpretación en torno a lo barroco.
En una época en la cual México atravesaba por una etapa de reafirmación de sus propios valores, en que se desarrollaban también una serie de iniciativas destinadas a consolidar la identidad del país, el estudio de la historia y la consiguiente apropiación del pasado se convirtió en una necesidad, por lo que se inició un complejo proceso de revaloración tanto del mundo prehispánico como del virreinato. Dentro de este contexto, se ubica una parte importante de la producción intelectual realizada por los ateneístas y sus contemporáneos, quienes llevaron a cabo las primeras iniciativas para estudiar el pasado novohispano y propiciar con ello la apropiación de sus valores culturales. Entre ellos destacan Luis González Obregón, quien publicó su obra México Viejo en 1900. Igualmente importantes fueron los relatos escritos por Artemio del Valle Arizpe en su libro La muy noble y leal Ciudad de México, según los relatos de Antaño y Ogaño de 1924. Un esfuerzo similar fue el realizado por José Vasconcelos, quien como parte de su ambicioso programa editorial reeditó en 1922 la obra de Agustín Rivera, Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España, publicada originalmente en 1884. Pero si los historiadores escribieron sobre estos temas, los hombres de letras también hicieron lo propio. Es así que como parte de las conferencias organizadas por el Ateneo en la Escuela Nacional Preparatoria en septiembre de 1910 para conmemorar el centenario de la independencia, José Escofet dictó una conferencia dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, en donde reivindicó a la décima musa como uno de los personajes más destacados de la cultura nacional, siendo esta la primera ocasión en que en un acto académico apoyado por las autoridades universitarias se llevó a cabo la defensa de la obra de la monja Jerónima, iniciando con ello una serie de conferencias y publicaciones a favor de las letras novohispanas. Asimismo, la conferencia de Escofet fue pionera en utilizar determinados conceptos como sello y don, que, de acuerdo con las ideas filosóficas vigentes en la época, tendrían una gran trascendencia entre la intelectualidad mexicana activa en el primer tercio del siglo XX. Por su parte, Pedro Enrique Sureña dictó en 1913 una célebre conferencia publicada en la revista Nosotros, un año después, dedicada a Juan Ruiz de Alarcón, en donde el autor, en tono polémico, rescataba la figura del renombrado escritor del siglo de oro español a las letras novohispanas. Y cito a Enrique Sureña. Aquí vengo, señores, en apariencia, muchos lo habréis oído decir ya, a sostener una tesis difícil, arriesgada e imprevista, que no faltará quien declare carente de todo fundamento. Vengo a sostener nada menos que don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, el singular y exquisito dramaturgo, pertenece de pleno derecho a la literatura de México y representa de modo cabal el espíritu del pueblo mexicano. Se cierra. En una época heredera de los nacionalismos decimonónicos, no era de extrañar que, al igual que los autores que le precedieron, pensadores del talante del dominicano se abocaran a la defensa, reivindicación y difusión de los esencialismos y determinismos que estaban asociados con el sello y los rasgos, así como con otros valores igualmente abstractos como el genio, el carácter, el alma o el espíritu, valores inherentes a la originalidad cultural de los países. Siendo un personaje de una enorme cultura universal, cuyos intereses cosmopolitas podrían parecer hasta cierto punto contradictorios con su afán de caracterizar lo propio, Enrique Sureña, al igual que muchos de sus coetáneos españoles e hispanoamericanos, se interesaron por caracterizar la cultura de sus respectivos países con el objetivo de reafirmar una identidad nacional a partir de la originalidad que implicaba la cultura local. No obstante esta supuesta contradicción ideológica, en el caso de Enrique Sureña debe ser vista como una coherencia de pensamiento, gracias a la cual vinculó a través de la figura de Alarcón la cultura mexicana con los referentes clásicos en los cuales estaba sustentada. Además de la importancia que Enrique Sureña concedió al clasicismo como uno de los rasgos caracterizadores de la obra de Alarcón y por consiguiente de la cultura mexicana, destaca el acendrado nacionalismo que mostró hacia su patria adoptiva. Su conocimiento de la dramaturgia castellana del barroco, su dominio del idioma y una visión romántica de la sociedad novohispana
fueron los elementos que le permitieron elaborar una propuesta académica que trascendió los afanes reivindicativos del autor. Constatar la formación novohispana de Alarcón fue importante, pero al ubicar su obra en el concierto literario del virreinato, Enrique Sureña contribuyó a reforzar el papel que tuvo Ruiz de Alarcón entre los grandes maestros de oro del siglo español. Esta preocupación por rescatar la obra de los autores novohispanos continuó desarrollándose por parte de otros ateneístas como Manuel Toussaint, quien publicó en 1916 la obra Poesías escogidas de Sor Juana, y años más tarde, en 1926, en su libro dedicado a Tasco, hizo referencia a la vida y obra de Juan Ruiz de Alarcón. En ambas publicaciones es muy importante que el historiador del arte haya seguido la senda marcada inicialmente por Enrique Sureña, pues un texto tan importante no pudo pasar desapercibido entre sus contemporáneos. Este fue el caso de Alfonso Reyes, quien preparó la publicación de las obras de teatro de Juan Ruiz de Alarcón entre 1914 y 1918, y fue a partir de ese momento que la figura del dramaturgo estuvo presente en su obra. Aun cuando él recibió con cautela la tesis de Enrique Sureña sobre la supuesta mexicanidad de Alarcón, se refirió a ella en varias ocasiones, y cuando fue necesaria, la apoyó entre los detractores del dominicano. El activo papel que tuvieron los ateneístas en el estudio y difusión de los clásicos fue un elemento central en la conformación de un sustrato intelectual que propició un interés por las distintas manifestaciones culturales en México a lo largo de su historia. Desde luego, el reconocimiento hacia la época prehispánica fue muy importante, pero contrariamente a lo que suele afirmarse, el pasado virreinal también formó parte activa en el complejo proceso de construcción de un imaginario nacionalista, en donde el espíritu, el genio, el carácter y los rasgos que definían los valores de la cultura mexicana tendrían sus raíces en la historia novohispana. Acorde con este interés, empezó a surgir una conciencia sobre la importancia que tuvo el arte del virreinato y de manera particular la arquitectura como parte esencial de la cultura de nuestro país. En este sentido, se llevaron a cabo diversas acciones para promover su estudio, entre las que se encuentran diversas publicaciones, la restauración de iglesias y conjuntos conventuales, la construcción de edificios en estilo neocolonial, el descubrimiento y rescate de la pintura mural del siglo XVI y la creación e institucionalización de los primeros cursos del arte virreinal en la Escuela de Verano de la Universidad. Dentro de este contexto, fueron los arquitectos quienes escribieron los primeros libros, y es significativo que estos trabajos se haya considerado que a las construcciones de ese periodo de la historia de México se les podía otorgar el carácter de nacional. Exceptuando el libro de Manuel G. Revilla, El arte en México durante la época antigua y durante el gobierno virreinal de 1893, en donde por primera vez se hizo un análisis general del arte virreinal, fue el arquitecto ateneísta Jesús de Acevedo quien abordó exclusivamente el tema de la arquitectura novohispana. En este sentido, no solo tuvo el mérito de haber sido pionero en los estudios de la arquitectura novohispana, sino también el acierto de difundirlo, ya que presentó sus investigaciones en el primer acto académico organizado por la Sociedad de Conferencias en 1907. En su disertación titulada El porvenir de nuestra arquitectura, publicada posteriormente por Federico E. Mariscal bajo el título de Disertaciones de un arquitecto, Acevedo hizo una revisión de la historia de la arquitectura en el mundo occidental, pero no como una mera relación de estilos o monumentos. Se trata de un verdadero ejercicio de reflexión intelectual en donde el autor enunció sus ideas de una manera crítica y concluyó con unas breves consideraciones sobre la Nueva España. La razón fue clara: enfatizar el carácter colectivo que siempre ha tenido esta rama de las bellas artes, muy por encima de los autores y de los comitentes, y que correspondía cabalmente con el mismo sentido que los propios ateneístas querían dar a todas las manifestaciones de la cultura. Por otro lado, es significativo que su exordio, el autor haya recurrido a las letras griegas y su epílogo lo dedique precisamente a la arquitectura novohispana, lo que nuevamente confirma la constante afinidad que tuvo este grupo de intelectuales y artistas con relación a la vigencia de los valores clásicos.
Lo anterior se puede apreciar en un escrito de Acevedo titulado La arquitectura colonial en México, en donde hace evidente la existencia de una vinculación entre el mundo clásico y el virreinato, pues a semejanza de la literatura neolatina que se desarrolló en la universidad y en los colegios de la Nueva España, cuya inspiración procedía de los antiguos autores, la arquitectura también tuvo referentes de esta índole. Estas ideas fueron posibles por su excelente formación intelectual y su conocimiento del francés, lo que le permitió vincularse con la teoría arquitectónica francesa más influyente de principios del siglo XX, representada en este caso por Louis Cloquet, Julien Guadet, y también le permitió trabajar en el taller del arquitecto Émile Bernard, quien llegó a México durante el régimen porfiriano para construir el Palacio Legislativo. Es importante señalar que dichos arquitectos se habían formado en París en una época en la cual se llevaban a cabo acaloradas discusiones sobre la revaloración y el rescate de ciertos estilos artísticos como el gótico por parte de Ruskin y Viollet-le-Duc y del Renacimiento por Taine. Dentro de esta misma tendencia, algunos maestros optaron por la utilización del vocabulario formal de otras épocas, como el barroco, como fue el caso del arquitecto Charles Garnier, en cuyo estudio trabajaron como ayudantes Guadet y Bernard. Así, no es casual que Jesús de Acevedo, imbuido por las ideas historicistas que todavía estaban vigentes en la arquitectura de la época, y que seguramente conoció durante su estancia en el estudio de Bernard, se hubieran abocado al rescate y difusión del arte virreinal. Además del interés en difundir el conocimiento del arte novohispano, Acevedo tuvo otro objetivo muy novedoso para ese momento, la crítica centrada a la indolencia que había provocado la destrucción de edificios históricos y la creencia en la existencia de un legado histórico y artístico que debía conservarse, por lo que enfáticamente apunta, y cito a Acevedo: después de un siglo de incomprensión y de piqueta, el territorio de la República guarda todavía innumerables fábricas nacidas durante el virreinato. A nadie es dado tocar, ni por motivos de mejora material, ese legado que pertenece por igual a los grandes y a los pequeños, que es del arzobispo y del banquero, lo mismo que del mendigo que arrimado a sus viejas piedras bebe el azul del cielo. Los hombres, las instituciones y hasta las leyes que nos parecen intocables se desvanecen, pero los monumentos que han sido edificados por manos sabias y honradas resisten a todos los cambios del destino y a todas las inclemencias de la naturaleza. Al único a quien no pueden resistir es al hombre que no los comprende. Termina la cita. Como en su momento señaló Mariscal, las palabras de Acevedo fueron el inicio de una cruzada a favor de la arquitectura virreinal, pues además de llamar la atención sobre este tema, empleó en sus discursos la noción de legado, aplicado a un edificio construido en épocas pasadas, e incluso fue más adelante al introducir el concepto de monumento, que justamente en esos años ocupaba un lugar importante en las discusiones intelectuales de la época. En un periodo en el cual la búsqueda de los valores nacionales y de la reafirmación de la identidad era una preocupación constante, no resulta fortuito que personajes como Acevedo se abocaran a promover el valor artístico de los edificios virreinales y los identificaran como parte de la herencia histórica de México. Con estas acciones, el autor inició un proceso de concientización de la sociedad mexicana y al caracterizar estas construcciones como monumentos, sentó las bases para su futura conservación. Pero en la obra de este arquitecto no solo está presente la denuncia y la exhortación, también se ocupó de escribir una descripción de los edificios novohispanos más representativos y que usualmente llaman la atención de propios y extraños, como fue el caso del Sagrario Metropolitano. Entre los monumentos novohispanos que merecieron mayores elogios por parte de los intelectuales de la época estaba este templo, pero Acevedo le dedicó una descripción muy pormenorizada en donde alude a los elementos formales de una manera lírica, además de que tomó como ejemplo este edificio para sintetizar lo que puede llamarse su credo sobre la arquitectura del virreinato. Cito: tenemos derecho de proclamar nacional este arte hecho de razón oculta y de riqueza faustosa. Se cierra. Una idea que fue retomada posteriormente por otros autores. Entre las publicaciones representativas de esta época se encuentran algunas de las obras más importantes que se han escrito sobre esta temática: La patria y la arquitectura nacional de Federico E. Mariscal de 1915, El arte de la Nueva España de Francisco Díez Barroso en 1921, la serie Iglesias de México del Dr. Atl, cuyo primer tomo se publicó en 1924, y la Historia del arte en México de José Juan Tablada de 1927.
Si exceptuamos el libro de Díaz Barroso, en todos ellos sus autores se resaltan la originalidad del arte de la Nueva España, refiriéndose a él como arte nacional. Esta idea, que ya había sido esbozada por el arquitecto Acevedo desde 1907, fue retomada y desarrollada por Mariscal y Tablada, los dos personajes vinculados al Ateneo de la Juventud que se abocaron con mayor tesón al estudio del arte y que años más tarde solo serían superados por Manuel Toussaint. En el caso de Mariscal, su obra es una verdadera declaración de principios, en donde el autor pretende difundir el conocimiento de la arquitectura novohispana a fin de evitar su destrucción. Para ello, estudió los monumentos que a su juicio reunían sus rasgos más representativos, para diferenciarla de la realizada en otros países. Al hacerlo, tuvo los elementos suficientes para caracterizarla, pero no desde el punto de vista formal, sino por la función que originalmente habían tenido y por la utilidad que podría dárseles en ese momento. En una época tan convulsionada políticamente, esta actitud refleja sus ideas estéticas y su postura ideológica. Desde luego, no es una cuestión de pertenencia a una fracción específica de los grupos beligerantes que buscaban el poder, pero sí se trata de luchar desde una trinchera a favor de la conservación del patrimonio de México y contribuir a la creación de un imaginario cultural propio. Con estas acciones, Mariscal, al igual que ya había propuesto en 1915 el antropólogo Alfonso Caso, estaría forjando patria, es decir, estaría contribuyendo, Manuel Gamio, estaría contribuyendo a la construcción de una identidad nacional acorde con esta postura. En este sentido, Mariscal señalaba: el amor a la patria es una de las más poderosas fuentes de solidaridad, de las fundamentales condiciones para la vida del hombre como miembros de una nación. Deben, por tanto, amarse los edificios del suelo en que nacimos, parte constitutiva de nuestra patria. Mas para que estos edificios realmente sean nuestros, han de ser la fiel expresión de nuestra vida, de nuestras costumbres y estar de acuerdo con nuestro paisaje, es decir, con nuestro suelo y nuestro clima. Solo así merecen ese amor y al mismo tiempo pueden llamarse obras de arte arquitectónico nacional. Se cierra. La utilización de conceptos geográficos como suelo, clima y medio, además de ciertas construcciones culturales como la noción misma de paisaje, adquirió una gran difusión entre los pensadores de la segunda mitad del siglo XIX y todavía continuaban vigentes a principios del XX. El empleo de un vocabulario científico para poder explicar el desarrollo de ciertos aspectos de las sociedades se convirtió en una herramienta fundamental para legitimar sus ideas en torno a los determinismos geográficos y los esencialismos culturales de los pueblos, por lo que no es extraño que Mariscal los ocupe en su apología nacionalista. Por otra parte, la incorporación de tales conceptos a los ya existentes de alma, espíritu, carácter, rasgo, sello o don contribuyó a enriquecer un lenguaje muy característico que refleja también la complejidad ideológica del sistema de creencias de la época. En esta misma línea de pensamiento es que Mariscal insiste en la originalidad de la arquitectura novohispana y en la pertinencia de considerar a los edificios virreinales como monumentos nacionales. Al adoptar esta postura, retoma la senda trazada por Jesús de Acevedo, pero también contribuye a reforzar la mexicanidad de las construcciones novohispanas al vincularlas con las europeas. Y termino ya. La arquitectura que surgió en México con motivo de la conquista española, esa cita de Mariscal, ciertamente es más española que aborigen, pero no con eso debemos afirmar que los monumentos de nuestro suelo son únicamente el trasplante de las formas españolas y que por eso carecen del sello peculiar de nuestro medio, sobre todo del estilo que seguramente imprimió el obrero aborigen. No debemos, por tanto, temer al decir arquitectura mexicana, como temen decirlo ahora varios escritores cuando se refieren a los edificios de la época virreinal en México, pues merecen los monumentos de esa época tanto como nosotros mismos el nombre de mexicanos. Muchas gracias. Pues tenemos unos minutos nuevamente para intervenciones y preguntas.
Gracias, Oscar. En este marco, en este encuadre historicista, ¿no estaría también un poco la revalorización que se le está dando a través de la fotografía? Pienso en Sylvester Baxter, las fotografías de Kahlo y Cortés, otro que estaba muy en este mundo. Sí, desde luego, maestro Rogelio. Ya no pude terminar de leer lo que faltaba, que justamente iba a hacer referencia al proyecto de las Iglesias de México del doctor Atl, el cual él precisamente va a retomar todo un expediente enorme de fotografías que había realizado Guillermo Kahlo justamente por encargo del gobierno federal, primero como parte de un incipiente registro de los bienes de propiedad federal en la cual se encontraban todas las iglesias y conventos, y que una selección iba a estar destinada a uno de los libros conmemorativos del centenario de la independencia de México. Como el mismo doctor Atl lo señala, la mayor parte de estas fotografías habían estado resguardadas en la Secretaría de Fomento sin emplearse, y él, al ser un proyecto con apoyo oficial, él consideró que era pertinente emplearlas. Justamente esta fotografía que muestra el convento de San Juan de la Penitencia, que ya no existe, fue una de estas fotografías de Kahlo, esta de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, la enseñanza por fuera, por dentro, y incluso aquí en estas viñetas que el doctor Atl puso en varias de los libros, se señalan también algunas de las características que él atribuía a la arquitectura novohispana, ¿no? Por ejemplo, en esta él decía, en la arquitectura mexicana existe un tipo muy individual que es el ultrabarroco, que es una de las caracterización que él va a dar y que incluso llegó a tener una gran fortuna. Tenemos este otro donde decía la Catedral de México es el monumento más notable que produjo el arquitecto hispano-colonial en América. Y desde luego dentro de este contexto estaría la obra de Sylvester Baxter y muchas otras iniciativas que ya han sido mencionadas en las ponencias anteriores, en las cuales posteriormente estarían vinculados no solamente Diego Angulo y Manuel Toussaint, sino muchos otros personajes, algunos de ellos vinculados con el Ateneo de la Juventud, otros no, pero que de alguna manera compartían estos intereses por revalorar tanto la arquitectura y el arte prehispánico, pero al mismo tiempo también el arte virreinal. La doctora Eder. Gracias, Oscar. Nada más una pregunta. En esta interesantísima revisión que has hecho, hablas del arquitecto Mariscal y mencionas que él piensa sobre las ideas estéticas para conformar su trabajo. Sí. Y yo creo que, dado que las ponencias tienen que ser cortas y es difícil decir todo en 20 minutos, y cuando empieza una disciplina, la descripción en este caso es algo importantísimo, y también el aspecto ideológico es importantísimo. ¿Tú pudiste rescatar qué entendían por ideas estéticas Mariscal y otros en esta época, aparte de pensar en la mexicanidad? Bueno, lo que yo pude rescatar es un poco tomando en consideración la gran cantidad de libros que ellos leían, autores tan disímbolos como Nietzsche, Schopenhauer, por ejemplo, pero al mismo tiempo Taine, Böcklin, Burckhardt, todos estos. Es bastante compleja porque en ocasiones sí su idea tiende a ser más de tipo estético, resaltando cuestiones más bien de tipo formales, pero en ocasiones más hacia esta parte de Taine,
resaltando todos estos aspectos de determinismo en donde el alma, el rasgo, el don, estas cuestiones tan subjetivas son las que van a permitir, según ellos, caracterizar al arte virreinal. Es algo que a mí me llama mucho la atención, que desde Acevedo y posteriormente Mariscal principalmente, son los que al tratar de caracterizar precisamente a la arquitectura virreinal, son los que primeramente tratan de encontrar una diferencia con la arquitectura barroca española, y son los primeros que ante el fracaso de tratar de aplicar los ideales o digamos las características de la arquitectura prehispánica al repertorio formal de la arquitectura que se estaba haciendo en estos días, consideran que al ser más funcional los edificios virreinales, muchos de ellos que empiezan en ese momento a reutilizarse, pueden ser motivo de una nueva estética orientada a consolidar la identidad nacional que se estaba forjando. En ese sentido ya no me dio tiempo a hablar de los proyectos de la arquitectura neocolonial que van a ser impulsados por el propio Vasconcelos y todos ellos, desde el pabellón de México en Brasil, la ampliación del Colegio de San Ildefonso o el Centro Escolar Benito Juárez. Entonces, realmente vemos que no solamente es hay una intención por conformar una estética nacional en un sentido abstracto, sino también tratan de darle una aplicación real al impulsar este estilo neocolonial en la época. ¿Alguna otra participación? Lo mismo hace un comentario, y es Sí. la sensación de que hay una multitud de ejes que tu ponencia no nos alcanza a plantear. Yo quería empezar con el primero, que es tu entrada, y te lo voy a preguntar de una manera muy concreta. Yo entiendo que Paz en 41 escribe en Taller una reseña sobre Vasconcelos, Sí. que publica sus obras escogidas, Páginas Escogidas creo que se llamaba. Y es una opinión muy interesante, porque Paz, que históricamente en ese momento es un hombre de izquierda, rescata la grandeza de la visión de una persona que está publicando una revista que se llama Timón, que está yendo en una dirección muy particular en ese momento. Entonces es una declaración que requeriría por lo menos de una cierta excavación, porque la razón por la que, por ejemplo, Krause la toca, la razón por la que sé que está eso es porque Krause lo toca, es porque plantea una serie de preguntas difíciles de qué estaba pasando para que alguien que acababa de salir del bando comunista, está afiliado nominalmente a los trotskos, está sumándose al equipo del Estado mexicano, de pronto hace este gesto de rescate de alguien que en ese momento está por quedar proscrito. O sea, hay un periodo de vacilación política muy interesante en 41 que está inscrito en esta pequeña frase de grandeza. Me preguntaba yo si no habrá, vamos, cómo movilizar esa descripción para decir lo que sentí que tú dijiste, algo así como Paz se tiene que equivocar porque hay muchos otros escritores de ese momento, otros escritores que habremos colocado en la misma posición que Paz trató a Vasconcelos en ese momento, de no indagar demasiado sobre la lógica de su trayectoria. Sí. Sí, mira, en realidad, no, desde luego yo estoy de acuerdo con esta idea de que pasase sobre el pensamiento de Vasconcelos. En realidad, yo por lo que tomé es que justamente como yo pensaba abordar el problema del Ateneo de la Juventud en general, consideré que era pues una característica que se le podía aplicar a todos los miembros de la generación, y especialmente a Alfonso Reyes, por la riqueza de su pensamiento. En realidad, yo no estaría en contraposición de lo que dice Paz, estoy completamente de acuerdo, simplemente que considero que es algo que puede dársele también a otros miembros de la generación.
¿Te estás dando cuenta que Paz está tratando de defender a un escritor pronazi Sí, con esa frase? sí, sí, sí. Haciendo, o sea, lo que me resulta ya en este punto Sí. digno de asombro Sí, es que eso que a nosotros nos parece un motivo de cierta preocupación o al menos curiosidad, no parece sujetar tu reflexión. Y quieres decir que estarías de acuerdo con que Paz le extiende a todos los demás la, ¿cómo puedo decirlo?, neutralización de la pregunta sobre el vector político de su historia literaria. sí. No, desde luego yo en esta parte política yo no me he metido ni y considero que desde luego no habría que defender de lo indefendible, eso desde luego me queda claro. Yo a lo que hago referencia, para mí lo que me interesó rescatar en cuanto a la grandeza de pensamiento que Paz le está dando en este caso a Vasconcelos, esa es la grandeza de pensamiento a nivel de carácter universal, dada la magnitud, los alcances intelectuales que tiene toda la generación. Desde luego la cuestión política yo no la comparto ni la mencioné en general en este momento, y fue únicamente un punto de partida que me pareció interesante para desarrollar posteriormente la ponencia. No defiendo yo la ideología nazista de Vasconcelos, ni mucho menos. ¿Hay algún otro comentario o intervención? Pues entonces damos por cerrada la mesa. Muchas gracias.